Potente, más gráfico no puede ser de lo que en realidad se vive en Latinoamérica y sobre todo en nuestro país. Amanda Martín me acompaña, especialista en protección de niños y adolescentes de UNICEF Perú. Amanda, te hemos estado esperando para esta entrevista, de verdad, desde que vimos este comercial colgado en las redes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que, como decía, el comercial es muy fuerte, porque es la emoción y la alegría de que todos se acercan al Candyman, ¿no? Al hombre de algodón de azúcar, los papás felices llevan a los niños y luego el golpe de darte cuenta de que efectivamente a los niños qué fácil es convencerlos, qué vulnerables que son, ¿no es cierto? Sí, en realidad es un llamado de atención. Lo que hace el spot es hacer un llamado de atención a la sociedad de que estemos alerta, ¿no? Que, bueno, que el abuso sexual en este caso es una de las violaciones de los derechos de los niños que menos se evidencian, más invisibles, y que el esfuerzo, tenemos que poner esfuerzos todos para prevenirlo, y una manera de prevenirlo es estar alerta a lo que ocurre alrededor de nuestros niños y sobre todo tomar en cuenta cualquier indicio y escucharles. Claro. Y además que ocurre, como estamos viendo ahí, en nuestras narices, ¿no es cierto? Porque conversamos con una especialista y nos decía que en el caso del Perú, las violaciones sexuales ocurren, los victimarios son generalmente gente del entorno cercano a la familia, si es que no son familiares, el tío, el primo, ¿verdad?, el padrastro o el vecino al que vemos todos los días y en el que confiamos porque es el vecino y parece buena gente y les entregamos a nuestros niños. Sí, ese es el otro mensaje que también da el spot de alguna manera, ¿no? Que está delante de tus narices y que solo tienes que ponerte otras lentes para verlo, ¿no? Lo que tú comentabas no es particularmente específico de Perú, es un patrón que se produce en las investigaciones sobre abuso sexual, determinan en todo el mundo que sí, que normalmente las víctimas son mayoritariamente niñas, casi 80%, que los autores son gente del entorno cercano y de confianza habitualmente de esos niños y de esas niñas, y que en muchos casos se reporta un 4 de cada 10 casos de los que ocurren. O sea, solamente se reportan 4 casos de 10. Sí, es una tendencia, no es particularmente en Perú, es global. Pues mira, por una complejidad de razones, ¿no? Por una acumulación de razones. Yo creo que en primer lugar porque es un atentado directo contra la integridad de los niños y las niñas, y ya de entrada esto supone una limitación a la hora de denunciarlo. Quiero decir, hay vergüenza, hay sentimientos de soledad por parte de los niños y las niñas que han sido víctimas. En algunos casos las familias no quieren verlo. Por otro lado, las instituciones que tienen que ser responsables de recibir las denuncias de esos niños y niñas no siempre están preparadas para atenderlos de manera adecuada. Entonces, el sistema es muy desincentivador a la hora de denunciarlo. Es cierto, y no solamente desincentivador, como dices tú, sino que el proceso por el que tiene que pasar la víctima para llegar y culminar y que se haga justicia es tortuoso porque se le vuelve a victimizar de alguna manera. Vuelven a revivir el tema. Digamos que los procedimientos para tratar a las víctimas, que son además niños menores de edad, es tremendo. Sí, esa es una de las prioridades en las que tienen que invertir los estados, en garantizar que en el acceso a la justicia de los niños y de las niñas, en este caso que son víctimas de delitos tan graves y con tantas consecuencias emocionales, psicológicas y físicas para ellos, como es el caso del abuso sexual, las instituciones de justicia estén preparadas para recibirlos con los medios adecuados. En primer lugar. En segundo lugar, para poner todos los medios al alcance para que no sean revictimizados en el proceso, para asegurar que su opinión y su participación en el proceso, que es necesaria, se dé, pero que se dé con las mejores garantías y las mejores condiciones. Y eso pasa porque, en primer lugar, tengamos claro el principio de protección de la intimidad de la víctima. En segundo lugar, el principio de adecuación de las instalaciones y las capacidades del personal que va a atenderlo. Y en tercer lugar, asegurar que en el proceso se toma en cuenta principalmente la edad del niño o de la niña, su etapa de evolución, la etapa de evolución en la que está, sus especiales características, y que lo que se busca siempre es asegurar que se esclarece la verdad de los hechos para acabar con la impunidad, pero con el menor coste posible en términos de revivir la experiencia vivida por los niños y las niñas. Exacto, eso. ¿Cuál es el ejemplo a nivel internacional? ¿Qué país o qué sistema judicial pondrías como ejemplo para graficar cómo que se respeta todo esto que has señalado? La verdad es que no podría ponerte el ejemplo de un país concreto. Lo que te puedo dar es estas pautas de las que te decía, que aquel país que lo cumpla, o sea, un sistema de justicia que tenga un buen marco legal que asegure que este tipo de delitos están penalizados.
un buen procedimiento adecuado a las necesidades de los niños, con mecanismos de toma de pruebas y demás que eviten la revictimización, y un equipo de profesionales capacitado para atender a los niños, y luego reparar el daño, ¿no? y programas y servicios universales a los que puedan acceder todos los niños, independientemente de que el niño víctima sea un niño que viva en el mejor barrio de la ciudad más grande de ese país o en la comunidad más chiquita del lugar más alejado de ese país. Ese es el sistema judicial modelo. Exacto. Eso significaría además un acompañamiento de verdad, de repente de personal, de psicólogos que acompañen al niño y a la familia en todo el proceso. Claro, por supuesto, lo que se llaman equipos multidisciplinarios. Claro, sí. Sería ideal, que estamos hablando en el mundo ideal, sería extraordinario. Ahora, UNICEF ve estos casos, pero también trabaja permanentemente contra la violencia infantil, que no solamente es violencia física, ¿no es cierto? Hay un abanico de formas de violentar a un menor de edad. Sí. Nosotros normalmente cuando hablamos de violencia preferimos hablar de contextos en los que se produce la violencia. Entonces, la violencia podemos hablar del contexto de la familia, la escuela, la comunidad, las instituciones de protección, etcétera, y los entornos de trabajo. Entonces, en esos marcos se da violencia que puede ser de tipo física, psicológica, sexual también. Y sobre esos tipos de violencia sobre los que nosotros tratamos de trabajar con los estados para mejorar las capacidades tanto de prevención de esos tipos de violencia como de respuesta cuando la violencia ya se ha producido. Claro. Ahora, en estos contextos que has señalado, ¿dónde es que se registran más casos? Mira, a nivel global, de acuerdo con la información obtenida por el Estudio Mundial sobre la violencia contra los niños, en las instituciones y en la familia y en las instituciones son los dos entornos donde más violencia se produce contra los niños a nivel global. Paradójicamente te das cuenta que son los dos entornos en los que los niños pasan más tiempo. Por ejemplo, pensando en la escuela. Y no solamente eso, sino que tanto la familia como el Estado, que es el responsable de los niños cuando están en la escuela o en las instituciones, tienen como rol fundamental la garantía y la protección de los derechos de los niños. Entonces, allá donde deberían ser entornos más protectores es donde la investigación muestra que se producen los mayores casos, la mayor evidencia de violencia. Es dramático que uno de los entornos sea el de la familia, es desgarrador, porque donde el niño debiera sentirse más protegido, más acogido y comprendido, es de donde se produce la mayor cantidad de agresiones en su contra. Es tremendo. Sí, la familia también actúa, por otro lado, viéndolo en positivo, ¿no?, como un importante factor de protección de los niños frente a la violencia que se puede producir en otros contextos, la violencia que pueden sufrir en la calle o en la escuela o en otras instituciones. Pero la realidad es que sí, que todavía nos queda mucho por hacer para asegurar que nuestros niños crecen en entornos familiares que promuevan prácticas no violentas de educación y de crianza. Es un buen tema porque hay familias que creen que el castigo físico, que generalmente además va acompañado con un castigo de tipo emocional, la agresión y la minimización de la autoestima de estos pequeños, es una buena forma de criar niños, ¿no es cierto?, modelos, niños que no transgredan las normas. ¿Creen que es una buena forma de educar el castigo? Sí, la realidad es que el castigo físico se sigue viendo como una forma adecuada de corregir, ¿no?, y de educar a los niños. Pero la realidad es que el castigo físico lo primero que hace es legitimar el uso de la violencia por aparte de aquellos que te quieren. Claro. Con lo cual ya el mensaje que tú le estás dando al niño es que la violencia se puede usar cuando tú no logras del otro lo que tú quieres, por un lado. Por otro, te enseña a actuar en base al miedo y no por convicción de que aquello que te estoy haciendo es lo que debo hacer, porque está bien hacia el otro, ¿no? Entonces los niños aprenden a responder en función de la consecuencia y del miedo a la reacción, en este caso del adulto. Pero además el castigo físico tiene consecuencias claras en el corto y en el medio plazo. O sea, los niños están tristes, están apáticos, sienten miedo, se aíslan, y definitivamente hay otras formas alternativas de educar a los niños y a las niñas en el contexto de la familia, que no es fácil. O sea, los que somos papás sabemos, no es fácil. Los procesos pedagógicos y de educación no son fáciles. Pero podemos aprender. Es posible romper el círculo porque si un padre castiga físicamente a su hijo y emocionalmente a su hijo, es un padre que también ha recibido ese tipo de educación correctiva con, ¿no es cierto? Es que yo creo que tenemos que aprender a hacer algo que nos cuesta mucho a los humanos, que es cuestionar aquello que aprendimos, ¿no? Entonces, es fácil encontrar la respuesta de, bueno,
a mí me educaron así mis papás y mira qué bien, mira claro, qué bien mírame, estoy, claro. ¿no? Pero la realidad es que si somos críticos y no nos da miedo hacer una revisión crítica de cuál ha sido nuestra experiencia, nos damos cuenta de que a nadie le gusta que le agredan, a nadie le gusta que le hagan sentir humillado, a nadie le gusta que le hagan sentir tonto, ni a nadie le gusta que le hagan sentir que no lo quieren. Claro. Pues da igual que tengas 5 años o 65, son sentimientos universales. Entonces, en el momento en el que las relaciones interpersonales se basan en la violencia y en el uso del abuso de poder, ¿no? En la fuerza que yo tengo frente a ti, que eres más chiquito, estamos legitimando el uso de la violencia como una forma de conseguir lo que queremos. Y eso se transmite mucho más allá de la familia. Se transmite a la comunidad, se transmite a un país. Además, no hay niño que pueda entender que el papá le pega porque lo quiere. O sea, sí, me está corrigiendo, mi papá me quiere y me va a hacer un mejor niño porque me está pegando, porque me jalaron en la escuela, porque me porté mal, porque me hice pila en la cama. Claro. O por cualquier cosa, ¿no? Sí, o sea, el mensaje claro es que el castigo físico, el uso del castigo para corregir a los niños es violencia. Y ninguna forma de violencia contra los niños debe ser permitida. O sea, toda la violencia se puede prevenir. El mensaje, yo creo que lo ideal es que una sociedad llegue a un pacto en el que defina que hay tolerancia cero hacia la violencia contra los niños. Igual que se está caminando a nivel de todo el mundo hacia una tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres. Exacto. Existe ese consenso, pero sin embargo todavía no hemos llegado al momento en el que las sociedades acuerden que no está permitido, que no van a permitir como sociedad que se atente contra los niños. No podemos vivir en una sociedad en la que se protegen más a los adultos de la violencia que a los niños. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo uno no puede pensar? No tiene sentido. Pero en la práctica, cuando uno ve los marcos legales, cuando uno ve los programas, cuando uno ve la realidad, te das cuenta que somos mucho más permisivos ante la violencia contra los niños que ante la violencia contra los adultos. Tan mal. ¿Qué mecanismos, qué caminos tienen los niños, qué alternativas tienen los niños y adolescentes para denunciar, si es que reúnen el valor para hacerlo, denunciar que están siendo víctimas de violencia en su entorno familiar, en la escuela o en algún otro entorno? Bueno, yo creo que lo primero que tienen que hacer los niños que se encuentren en esas circunstancias es acercarse a un adulto de confianza. Ese adulto de confianza puede estar en el contexto de su familia, o puede estar en el contexto de su escuela, o puede ser un vecino, o un amiguito, los papás de un amiguito en el parque, sus propios padres, depende. Pero lo importante es que cuenten lo que les está pasando a un adulto de confianza, que a su vez va a ponerse en contacto con las diferentes instituciones, bien las defensorías a nivel de los municipios, bien el propio Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, bien los propios órganos de justicia, bien una organización social, una ONG que trabaje en temas de infancia. Todos, en la base, al final, todos estamos obligados a prestar ayuda a cualquier niño que nos manifieste que ha sido víctima de cualquier forma de violencia o a tomar en cuenta cualquier indicio que veamos de que eso puede ser que está pasando. O sea, estamos obligados a no mirar para otro lado y enfrentar la situación. No podemos ser indiferentes. Yo siempre digo, o sea, el adulto que hace la vista gorda y que es indiferente se vuelve cómplice de esa agresión, porque también con la indiferencia lo agrede. No está haciendo nada por ayudarlo. Claro, y eso tiene que ver con dos cosas. Más allá de, como hablábamos antes, ¿no? De que nosotros no tengamos todavía identificado como un verdadero problema y algo al que no se debe tolerar la violencia contra los niños, también tiene que ver con que si uno no sabe dónde encontrar la respuesta, o como decíamos, ¿no? Si la respuesta que se ofrecen son desincentivadoras y no están resolviendo los problemas, la gente tampoco las busca, ¿no? Es una combinación. Mucha gente no es que no actúe porque no quiera, a lo mejor no sabe cómo tiene que actuar. Y por eso es tan importante poder informar de dónde uno puede ir a denunciar, dónde puede uno ir a solicitar ayuda, por un lado, y dos, informar sobre cuáles son las consecuencias que tiene la violencia para los niños y las niñas. Muy bien, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, Amanda. Hay tanto más por conversar, o sea que espero que esta no sea la última vez que nos visites. Encantada, muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos con más.